Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en este video quiero hacer una breve mención en primer lugar, al estatus canónico de los sacerdotes, la situación canónica de los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X, y en segundo lugar, a un aparente error que la Fraternidad de San Pío X difunde en materia de derecho canónico en el tema de la jurisdicción supletoria, eh, o también llamada facultad de suplencia, facultad de suplencia. Ahora, la potestad de suplencia. Voy a explicar en breve lo que significa eso. Primero empiezo resumiendo cuál es la situación canónica de los sacerdotes de la Fraternidad de San Pío X. Esto lo tomo de un artículo del padre Pedro María Reyes Vizcaíno, del 18 de diciembre de 2016, publicado en la página web iuscanonicum.org. Se llama Relevancia canónica de los sacramentos y actos jurídicos realizados por sacerdotes de la Fraternidad San Pío X. El artículo parece muy bueno, parece muy bien escrito, muy sólido en cuanto al contenido. Yo simplemente tengo una breve crítica de la parte en la que habla de las misas, y si las misas de la Fraternidad de San Pío X, si satisfacen el precepto dominical. Me parece que la aproximación no es precisa, la que hace el padre acá. Sobre todo porque cita muy pocas respuestas de Ecclesia Dei, y no cita justamente las que dan a entender que el precepto dominical o los días de precepto no se satisfacen con la misa de la fraternidad. Pero fuera de eso, el artículo parece muy positivo y muy útil. Bueno, la Fraternidad de San Pío X no es una entidad con capacidad de incardinar, ¿sí? Nunca lo fue. El canon 265 del derecho canónico otorga esa posibilidad a la iglesia particular, a la prelatura personal y a los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica que gocen de esta facultad. Ahora bien, la Fraternidad de San Pío X ni siquiera tiene un estatus canónico dentro de la Iglesia Católica, por lo tanto tampoco tiene la capacidad de incardinar. Por lo tanto, los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X reciben válidamente la ordenación, pero no están incardinados en ninguna institución. Por ello, son clérigos acéfalos, lo que en la tradición canónica se conoce como clérigos vagos, ¿sí? Son clérigos que no tienen cabeza, no tienen un superior eclesiástico, ¿sí? Legítimo. Al ser clérigos acéfalos, tienen prohibido el ejercicio del sacerdocio, ¿sí? También el canon 1383 del Código de Derecho Canónico indica que el obispo, que ordena a un súbdito ajeno sin las legítimas dimisorias, incurre en la prohibición de ordenar durante un año, y quien recibió la ordenación queda ipso facto suspendido en el orden que recibió. Recordemos que la Fraternidad de San Pío X no tiene actualmente ningún reconocimiento jurídico en el derecho de la Iglesia, lo que decía, no tiene ningún estatus canónico, por lo que jurídicamente los alumnos de sus seminarios estrictamente no son ni pueden ser seminaristas de la Fraternidad de San Pío X. Los centros en que forman a sus sacerdotes ni siquiera son seminarios en sentido técnico. Por lo tanto, los obispos de la Fraternidad de San Pío X no tienen asignado pueblo, no tienen súbditos. En sus ordenaciones están confiriendo el sacramento del orden sagrado a súbditos ajenos. De algún modo se puede decir que están usurpando, ¿sí?, una función que le corresponde al obispo local. Por lo tanto, los sacerdotes de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X están suspendidos ad divinis por dos motivos. La suspensión ad divinis, recuerdo, es la censura que impide al clérigo ejercer el ministerio sacerdotal de modo lícito, es
es decir, que si lo ejerce estando suspendido, el, el ministerio es totalmente ilegítimo, ¿sí? Como dijo Benedicto XVI en 2009, en la carta acompañando el levantamiento de excomuniones a los obispos de la Fraternidad de San Pío X, dijo hasta que la fraternidad no tenga un estatus canónico dentro de la Iglesia, todo su ministerio es ilegítimo, ¿sí? Todo su ministerio es ilícito. Entonces, los sacerdotes de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X están suspendidos a divinis por dos motivos: por ser acéfalos, por ser vagos, o sea, por no estar incardinados, y por haber recibido la ordenación sacerdotal de un obispo que no es subordinario. Esto significa que la Eucaristía celebrada por un sacerdote de la Fraternidad de San Pío X es válida, aunque ilícita. Y lo mismo se debe decir del bautismo y la unción de los enfermos, aunque estos dos sacramentos pueden administrarlos en peligro de muerte del fiel. ¿Sí? Por otro lado, y con esto que voy a decir ahora, conecto el tema de la situación canónica de los sacerdotes con el tema de la jurisdicción supletoria, que es lo que voy a hablar a continuación y de lo que quiero que trate especialmente este video. Lo que dije recién fue una especie de base canónica para entender lo que va a seguir, ¿no? Entonces, lo que empieza con esto es interesante. Dice: no se debe olvidar, por otro lado, que los sacerdotes necesitan tener licencias para administrar el sacramento de la confesión o asistir a matrimonios, y que en estos dos sacramentos este requisito afecta a la validez, no solo a la licitud. Es decir, que si un sacerdote no tiene licencias para administrar el sacramento de la confesión o a asistir a matrimonios, el sacramento es inválido, ¿sí? No hay absolución y no hay matrimonio, ¿sí? Entonces, conclusiones. Primero, los sacerdotes de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X están suspendidos a divinis, o sea, no pueden ejercer lícitamente el ministerio sacerdotal, por lo tanto, deberían abstenerse de cualquier ejercicio del sacerdocio, excepto cuando haya peligro de muerte del fiel, ¿sí? Segundo, al estar suspendidos, celebran ilícitamente la Eucaristía, el bautismo y la unción. Y tercero, y esto es lo más importante, lo que viene en relación con lo que viene sobre jurisdicción supletoria, al no tener licencias, confiesan y asisten a matrimonios inválidamente, ¿sí? Ahora bien, sobre lo indicado acerca del sacramento de la confesión, debe hacerse una matización. El 1 de septiembre de 2015, el Papa Francisco, en una carta a Monseñor Rino Fisichella, presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, en la que detalla algunos particulares sobre el Jubileo de la Misericordia, dice el Papa Francisco: por una disposición mía establezco que quienes durante el Año Santo de la Misericordia se acerquen a los sacerdotes de la Fraternidad de San Pío X para celebrar el sacramento de la reconciliación recibirán válida y lícitamente la absolución de sus pecados. Entonces, ¿qué significa esto? Que a pesar de que los sacerdotes de la fraternidad no tienen objetivamente licencias para confesar, en el año 2016, en el año 2015, perdón, el Papa Francisco les delegó estas facultades para poder confesar y después les dio facultades para asistir a matrimonios. De modo que a partir de ese momento, las confesiones y los matrimonios administrados por sacerdotes de la Fraternidad San Pío X son válidos, ¿sí? Y son lícitos, ¿sí? Creo que en el caso de los matrimonios debe haber una previa aprobación del obispo local. Eso no estoy seguro, pero esa es la situación. Y esto, también es importante aclarar, se mantuvo en el tiempo. El Papa Francisco todavía no quitó esta delegación de facultades. Ahora bien, otra consideración que hay que hacer acá es que este acto es absolutamente anómalo, si se tiene en cuenta que la Fraternidad de San Pío X no tiene estatus canónico en la Iglesia, no tiene misión en la Iglesia Católica, no ha sido enviado por la Iglesia Católica y sus sacerdotes no están incardinados, ¿sí? Y sus sacerdotes están, como vimos, están suspendidos. Entonces es anómalo, ¿sí? En palabras del cardenal Burke, que fue jefe de la asignatura apostólica durante un tiempo y es uno de los grandes
canonistas de la Iglesia Católica, en sus palabras, este acto de Francisco, aunque válido y lícito, es anómalo, ¿sí? Es una anomalía. Si mal no recuerdo, fue el arzobispo Pozo, secretario de la Comisión Ecclesiae, comisión dedicada a traer a la comunión eclesial a la Fraternidad de San Pío X, quien dijo que este acto del Papa Francisco fue motivado por una preocupación por la salvación de las almas de la Fraternidad de San Pío X, porque concluyamos lo siguiente: si la Fraternidad de San Pío X eh, no tiene licencias para confesar, por lo menos desde su supresión legal en 1975 o 1976, y no tuvo esas licencias para confesar ni para asistir a matrimonios hasta el año 2015. Luego, todos los matrimonios y confesiones en esos 30, 40, casi 50 años fueron inválidos, ¿sí? Entonces, parece que el Papa Francisco estaba preocupado por la salvación de las almas y dijo, bueno, para evitar que sigan ocurriendo confesiones y matrimonios inválidos, les delego la facultad, sí, les delego la facultad. Esto no significa, por otra parte, como muchos apologistas de la Fraternidad San Pío X dicen, que con este acto se justifique todo el ministerio de la fraternidad. Todo su ministerio sigue siendo ilícito e ilegítimo, menos las confesiones y los matrimonios. Ahora bien, ¿qué pasa? La Fraternidad San Pío X dice que ellos no, dice que no, que estos dos sacramentos, la confesión y el matrimonio, siempre fueron válidos, y apelan a un principio de derecho canónico que se llama jurisdicción supletoria o potestad de suplencia, ¿sí? Entonces, bien, dice, los sacerdotes de la fraternidad no pueden confesar ni asistir a matrimonios, sin embargo, ejercen su ministerio en ambos sacramentos y para ello aluden a la potestad de suplencia, ¿sí? Según ellos, gracias a la potestad de suplencia, había validez en estos sacramentos. Incluso aluden a ella en sus documentos oficiales. En efecto, la tesis de la facultad de suplencia está expresamente reconocida en las ordonnances, documento del que se hablará más adelante en el artículo. Según el argumento que proponen en el ámbito de la fraternidad, a los sacramentos de la reconciliación y el matrimonio se debe aplicar el principio ecclesia supplet, la iglesia suple, de acuerdo con el canon 144. El canon 144 dice que en el error común de hecho o de derecho, así como en la duda positiva y probable de derecho o de hecho, la Iglesia suple la potestad ejecutiva de régimen, tanto para el fuero externo como para el interno. Bien, ¿qué sería el error común y la duda positiva? Muy básicamente, como lo explica el apologista católico John Salza, eh, error común es cuando una comunidad de fieles yerra, perdón, al pensar que un sacerdote tiene las facultades ordinarias o la licencia ordinaria para, por ejemplo, para confesar o para asistir a matrimonio, ¿sí? La duda positiva o probable básicamente sería que esto es por parte de un sacerdote, que el sacerdote dude de si tiene facultades o licencias ordinarias para confesar o para asistir a matrimonio, ¿sí? Es fácil concluir que en el caso de la Fraternidad San Pío X esto no es de ningún modo aplicable, porque es público y de público conocimiento, y sobre todo para los fieles asiduos de la fraternidad, que los sacerdotes no tienen ningún tipo de facultad para confesar y para casar. Ahora sí, sí, pero durante todos estos años no. Y mucho menos para el sacerdote. El sacerdote justamente tiene clarísimo que no tienen esas facultades. Por eso apelan a la jurisdicción supletoria de un modo totalmente contrario a la tradición canónica, como va a decir este artículo, ¿sí? Entonces, los sacerdotes de la fraternidad afirman que es posible provocar el error común para confesar a los fieles que suelen acudir a sus reuniones.
Y acá cita un texto en inglés, que es de un sacerdote de la fraternidad, yo lo traduzco en el momento, dice, en la fraternidad de San Pío X, em, perdón, en las capillas, escuelas, los centros de misa, los campamentos de verano y en los encuentros extraordinarios de fieles, en la ocasión de peregrinaciones, de ceremonias de ordenaciones y casos similares, es suficiente para un sacerdote sentarse en el confesionario, ponerse una estola violeta o dar algún signo externo público eh, que el fiel puede reconocer como una indicación de que el sacerdote está listo para escuchar confesiones para un grupo de gente, para que el error común exista por lo menos de iure. Y en muchas capillas establecidas el error común va a existir de facto, ¿sí? Y después otra cita dice, también va a usar de este poder lícitamente a causa de la necesidad de las almas que sin esta acción estarían obligadas a permanecer por algún tiempo sin confesión o, si no, de otra manera, ir a un sacerdote modernista, ir a un sacerdote modernista que eh, puede muy razonablemente poner su fe en peligro. Acá no sabemos si están hablando de que todos los sacerdotes que no son de la fraternidad son modernistas o no, pero bueno, se puede dar esa interpretación. Bien, ¿cómo contesta este canonista que estoy leyendo, basado en sus conocimientos de derecho canónico eh, y en lo que él dice que es la tradición canónica? Dice lo siguiente: para analizar correctamente este argumento debemos recordar algunas características de la potestad de suplencia. Como recuerda la doctrina, esta figura se establece para garantizar el bien espiritual y la tranquilidad de conciencia de los fieles destinatarios de esta potestad. Lo que se pretende evitar son los inconvenientes que se derivarían de una aplicación rigurosa de los requisitos formales de un acto. Por ello, la doctrina canonística y la jurisprudencia concuerdan en que la potestad de suplencia se aplica solo en situaciones concretas y no de modo general. Y acá hay que destacar que la fraternidad busca aplicarla de modo general, ¿no? En casos concretos y excepcionales. Y la razón parece clara, dice, si un sacerdote hace uso habitualmente de la potestad de suplencia en su ministerio, hasta el punto de que nunca o muy excepcionalmente administra un sacramento de otra manera, podemos afirmar con certeza que está cometiendo un abuso del derecho. Y la Iglesia no puede amparar esto. Esto es exactamente lo que pasaría, lo que pasa con la fraternidad de San Pío X. Y la Iglesia no puede amparar esto. ¿Bien? Por ello, como señala la jurisprudencia, la Iglesia, al otorgar la suplencia de potestad, tiene en cuenta las circunstancias personales del sacerdote en cuanto a su comunión jerárquica. Esto es importantísimo. Por lo tanto, de acuerdo con una sentencia rotal, solo se concede a sacerdotes que ejerzan algún oficio en la parroquia o en algún santuario del lugar. Más aún, se debe considerar que no hay suplencia de potestad si el asistente a un matrimonio no es un presbítero o diácono válidamente ordenado, los sacerdotes de la fraternidad sí lo son, ¿sí? O no es un presbítero o diácono que se encuentre en comunión jerárquica con el obispo diocesano en cuyo territorio se celebra el matrimonio, ni ha recibido ninguna potestad en la iglesia, e incluso se encuentra fuera de cualquier comunión eclesial. Entonces, acá se termina la discusión, porque los sacerdotes de la fraternidad no están en comunión jerárquica con el obispo diocesano. De hecho, eh, de algún modo se puede decir que están usurpando el territorio del obispo diocesano. En muchos lugares, no conozco las intenciones de todos los obispos del mundo, pero los sacerdotes de la fraternidad están ejerciendo su ministerio de modo absolutamente ilícito, salvo en las confesiones y los matrimonios por esta delegación anómala del Papa Francisco, eh, aunque misericordiosa, y están erigiendo capillas, colegios sin ningún tipo de aprobación eclesiástica en todas partes del mundo, y están atrayendo a jóvenes que pertenecen al obispo local, a los seminarios locales,
digamos, que son súbditos oficiales de los obispos locales. Entonces, no están en comunión jerárquica con el obispo diocesano, no están sometidos al obispo diocesano, y no están en comunión eclesial, ¿sí? Por su postura doctrinal contraria a la doctrina oficial de la Iglesia Católica, al magisterio de la Iglesia Católica.